Bendiciones, mis hermanos. Le damos la bienvenida a un servicio más de Escuela Bíblica en el Aire. Alabado el nombre del Señor. Con nosotros tenemos una invitada especial que le prometimos el pasado martes. Alabado el nombre del Señor, nuestra hermana Josefina Ruiz. Ella con nosotros le va a dar un saludo a toda la congregación y los hermanos que nos están escuchando en este momento. Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Dios les bendiga grande y abundantemente. Envío un saludo especial a cada una de las familias que nos están sintonizando, que nos están viendo a través de este medio, y también a todas las personas que están también participando de esta clase y que nos están viendo a través de este medio. Dios les bendiga abundantemente. El invitado especial es el Espíritu Santo de Dios y nosotros somos instrumentos de su mano. Alabado el nombre del Señor. Un saludo muy cariñoso a todos los hermanos de la Iglesia 36 y con especialidad a los pastores Ángel y Marta Marrero. Alabado el nombre del Señor, como también a los copastores Rafael, amén, y Luz Rivera. Nos unimos también en la pena que está atravesando en este momento el hermano Rafael Rivera, copastor de la 36, que ha fallecido su querida madre. La iglesia de la 36, amén, se une en su dolor, siervo del Señor, que el Señor le dé fortaleza en esta hora amarga que usted está atravesando, a usted y a toda su familia. Alabado el nombre del Señor. Saludamos también a todos los hermanos que nos están escuchando de otras congregaciones y también de otros estados. Alabado el nombre del Señor. Hay hermanos de Canadá, amén, que nos están escuchando. Varios hermanos de Canadá también de la zona triestatal, New York, New Jersey y Boston. Bendiciones a ustedes de Argentina, de Venezuela y aquellos también que seguirán a través de este medio. Gloria al nombre del Señor, lo que son estos estudios que cada martes traemos a cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos la lección número 15. Los que tienen sus expositores, el leccionario pentecostal, pueden buscar lección número 15, una respuesta cristiana a la filosofía humanista. Una respuesta cristiana a la filosofía humanista. Alabado el nombre del Señor. La afirmación fundamental: la iglesia debe estar alerta, pues el humanismo se ha entronizado en la sociedad actual y se introduce encubiertamente en numerosas congregaciones cristianas. Se está entrometiendo en nuestras congregaciones. Lo primero hay que saber qué es el humanismo. Amén. Y se ha dicho que se ha entronizado, como que ha puesto su trono en la sociedad contemporánea. Lo que vengo a pensar es que dirige la ideología de esta generación, de esta sociedad. Todo está dirigido a través de pensamientos humanistas sin darnos cuenta lo que es el humanismo. Y de hecho suena hasta elegante, humanista. Y uno se sentiría bien como decía, tú eres un humanista. Y uno piensa que es algo positivo. Pero vamos a ver que no es tan positivo como lo están planteando. El versículo para memorizar se encuentra en Judas, capítulo 1, verso 4, el cual nos dice, hermana Josefina: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esas son prácticamente las bases del humanismo desde que el humanismo apareció en la historia del hombre. El cristianismo desde su inicio ha enfrentado grandes retos y grandes enemigos que han intentado destruirlo. Y sin embargo, el cristianismo ha sobrevivido al paso de los tiempos. Enfrentó, por ejemplo, las grandes persecuciones del Imperio Romano. 10 grandes emperadores quisieron destruir a la iglesia de Cristo. Sin embargo, la iglesia salió airosa. Enfrentó numerosas herejías en los siglos I, II y III y hasta el siglo IV, y la iglesia también salió airosa y más fortalecida, porque entonces plasmó, amén, sus creencias en un credo, amén, que sirve de base hasta nosotros en la actualidad. Y también a través de ese reto fue que estableció el canon del Nuevo Testamento. La iglesia también sobrevivió una avalancha de infiltración del paganismo durante la época del Imperio Romano, donde Constantino estaba entronizado al poder, y todo el mundo pensó que la iglesia se extinguiría.
y sin embargo la iglesia aún seguía como una fuerza vital. Sobrevivió 1000 años de la Edad Media, que fue un oscurantismo total. Alabado el nombre del Señor. Y aún se produjo la reforma protestante. La iglesia, siendo apenas un bebé que daba pasos, amén, tuvo que enfrentar al humanismo renacentista y lo hizo con dignidad, amén, y dio una respuesta bíblica contundente a ese humanismo renacentista de los siglos XIV y XV. Hoy en día el humanismo contemporáneo y sus corrientes filosóficas pretenden corromper los cimientos de la iglesia cristiana, así como lo intentó en el pasado. Y lo hemos visto resurgir y ganar prestigio en el mundo, entronizándote en todos los círculos sociales, en todos los ámbitos académicos, sociales, políticos y hasta religioso. Y aún se ha introducido encubiertamente en muchas congregaciones cristianas que no estaban preparadas, como las 5 vírgenes insensatas. El humanismo en numerosos círculos académicos se vende como la panacea de los conflictos humanos, pero en el pasado ya hemos visto su rotundo fracaso. No hizo más que generar guerras, conflictos, dolor y hundir al hombre en su miseria. Hoy se presenta con nuevos rostros, nuevos aliados, pero las mismas intenciones. En este estudio vamos a analizar los nuevos ataques del humanismo y de las filosofías que están aliadas con el humanismo y veremos cuáles han sido las respuestas bíblicas a estos movimientos humanistas que hoy atacan a la iglesia. Y lo primero sería, ¿qué es el humanismo? Tiene varias concepciones. Sus inicios. Fue concebido como un movimiento intelectual que se desarrolló en la Europa durante los siglos XIV y XV, basado en el estudio de los antiguos griegos, y que rompió la tradición de los escolásticos medievales, trayendo un sistema de creencias entronizado en la razón y la naturaleza humana. Su fuente, el humanismo, se inspiró en la cultura y los pensamientos clásicos de la antigua Grecia y Roma, y priorizó la razón humana sobre la fe, colocando al hombre como centro mismo del universo. Y como dijo aquel filósofo llamado Protágoras, el hombre era la medida de todas las cosas. El humanismo es un sistema de creencias pluralista, multifacético, que tiene común la sublimación de la razón. Se caracteriza por su rechazo de lo sobrenatural, de las escrituras sagradas, amén, y de la religión, basándose en la fe de un Dios único. Y su grandes aliado es el empirismo y el naturalismo. Vamos a ver cómo se clasifica el humanismo. Vamos a tener varias corrientes de lo que es el humanismo. Comenzamos con el humanismo renacentista, que esto fue un movimiento cultural y filosófico que sentó la base para el Renacimiento. Y además de eso, marcó la transición entre la Edad Media o la Edad Medieval y la Edad Moderna. La próxima es el humanismo filosófico, que es en lo que se centra la clase de hoy. Se trata de una doctrina o filosofía de la vida antropocéntrica. Viene de antropología, que es la ciencia que estudia a los seres humanos, donde el hombre es la medida de todas las cosas, o como decía el profesor, el hombre es el centro del universo, el ser humano, por eso se llama humanista. La filosofía humanista centra al hombre, al ser humano, a la persona como el centro del universo, ¿verdad? Y en este sentido, donde el hombre es la medida de todas las cosas. El otro es el humanismo científico, que ya tiene una visión más científica. Es una visión del mundo centrada en la razón humana. Su base es el empirismo y la negación de todo lo que no puede ser comprobado por el método científico. Todo lo que hemos analizado, lo que es el método científico, sabemos que debe tener bases sólidas, bases científicas, y debe tener una hipótesis, y al final esa hipótesis tiene que ser confirmada o negada. Eso es el método científico. Pues el humanismo científico se basa en el método científico
y se basa en el rechazo absoluto de todo lo sobrenatural. Y como todos sabemos, parte de lo sobrenatural es nuestra fe, lo sobrenatural para ellos, ¿verdad? El otro es el humanismo secular. Se plasma en la idea de que el hombre se puede realizar solo, sin necesidad de un Dios, sin necesidad de ningún ser superior. Adopta la moralidad altruista del hombre y la justicia distributiva como principios éticos. No acepta ni la Biblia ni la religión, y eso es bien peligroso, porque hablamos de moralidad altruista, de una persona buena. Como decía el profesor, nos puede enamorar esa palabra, los oídos, podemos escucharla y enamorarnos de esa palabra y decimos, eso es algo bueno. Estamos hablando de seres humanos altruistas, de seres humanos que hacen el bien. Pero ¿qué pasa? Niegan la fe, niegan la palabra de Dios y niegan también las bases que nos han establecido en nuestra profesión de fe. El otro es el humanismo ateísta, como su palabra indica, con un sistema de creencias centrado en el hombre y la razón, y niega la existencia de Dios, ya sea bajo la forma agnotismo o bajo la forma del nihilismo. Alabado el nombre del Señor. La respuesta bíblica al humanismo secular, ¿cuál sería, nuestra hermana Josefina? Bueno, el apóstol Pablo, de verdad que el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, y eso, las cartas paulinas nos dan una enseñanza riquísima. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 del libro de Romanos, comienza su discurso planteando el fracaso rotundo de la justicia humana basada en la conciencia. Estas son las bases del humanismo. En Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Cuando usted escuche esa palabra en la filosofía humanista, injusticia de los hombres, se está refiriendo a eso, a la filosofía humanista. Así que los criterios de justicia retribuida del hombre no son fiables en lo absoluto, como lo declaró el filósofo, que no es muy común ese nombre, profe, que Nietzsche. Nietzsche. Es ruso, Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche en español, Nietzsche en ruso. En el siglo XIX, él decía que el hombre es un animal enfermo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Millones de veces. El hombre, el ser humano, es un animal enfermo, anunciando de esta forma la muerte de la cultura occidental a causa de su caída en el nihilismo, o sea, lo que es el vacío, la nada. Pablo, el apóstol Pablo, también declara el fracaso de la razón cuando nos dice en el mismo libro de Romanos, capítulo 1, 22, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso también nos dice el profe que la letra... La letra mata. Y el espíritu vivifica. Exactamente. ¿Verdad? Por lo cual, tanto la conciencia como la razón del hombre, que son las bases del humanismo, se han corrompido a causa del pecado, a causa de la falta de la fe, a causa de alejarnos de Dios. Y hoy en día tenemos una sociedad enferma a causa de las ideologías humanistas. Bien dice ese filósofo, el hombre es un animal enfermo, pero se ha venido enfermando a causa de las ideologías humanistas. Hubo un filósofo y un teólogo, amén, muy conocido de la Edad Media, comenzando la Edad Media, amén, que él hablaba sobre la razón y decía que la razón me conduce a la fe. Y es verdad, la razón nos conduce a la fe, pero en el humanismo es completamente aparte. Lamentablemente, siguiendo la razón y centralizando al hombre como base de todas las cosas, se han apartado absolutamente de Dios. ¿Qué más dice Pablo? Pablo llamó necios a toda forma del humanismo, llámese ateo, secularista, científico, naturista, evolucionista, darwiniano, marxista, ya que afirman que el hombre puede y debe vivir sin necesidad de Dios, o sea, basándose en lo mismo, en el hombre como el centro del universo y como un todo, ¿verdad? En Romanos 1:22 dice: se hicieron necios, declaró Pablo,
que es o sea, cuando nosotros oímos la palabra necio, ¿qué nos viene a la mente? Según la palabra de Dios, según la Biblia, necio es una persona desprovista de inteligencia, desprovista de sabiduría, una persona torpe, una persona, quizás va a sonar fuerte la palabra, pero es una persona tonta, una persona ignorante, una persona que se aparta de la verdad y que vive en la ignorancia. Correctamente. Valga la redundancia. Hay 5 razones de la necedad del humanismo. La primera razón es porque no son capaces de conocer a Dios por medio de la revelación natural. La revelación que Dios hace por medio de su creación. En Romanos 1, 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y la deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ellos no tienen excusa. Alabado el nombre del Señor. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice Salmo capítulo 19, verso 1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que esa revelación natural no son capaces de percibirla a pesar de que está frente a ellos mismos en sus propias narices. Simplemente se niegan a creer la existencia de un Dios que creó tantas cosas maravillosas. Amén. Alabado el nombre del Señor. Y por eso dice la Biblia que dice el necio, no hay Dios. Y eso lo dice el Salmo 53, verso 1. Y eso es lo que afirma el humanismo, la filosofía humanista. Correcto. Entonces, si yo de repente estoy en un bosque y me encuentro un hermoso reloj, tal vez voy a pensar buscando en los árboles de qué árbol habrá caído. Entonces, oiga, tú eres necio, no sabes que cada vez que hay un propósito, hay un diseño, hay una mente inteligente detrás de ese diseño. Por lo tanto, detrás de un reloj, un simple reloj, hay un propósito. Alguien lo diseñó con un propósito. Hay un diseño y por lo tanto hay una inteligencia detrás de eso. Y si contemplamos el universo, si contemplamos nuestra atmósfera, nuestro planeta, la cosa más sencilla, en cada elemento de la creación hay propósito. Hay inteligencia y por lo tanto tenemos que saber que hay un gran diseñador, hay un gran arquitecto y ese es Dios. Amén. Y por lo tanto son necios. Amén. Porque cosas tan obvias, tan sencillas, no son capaces de entenderla. Amén. La segunda razón es porque se envanecieron en sus razonamientos y se apartaron de Dios. Al principio el profesor decía las 5 iglesias imprudentes o insensatas. Estamos hablando de personas que estaban en la verdad, que tenían su base en la verdad y que se apartaron de Dios. Pues habiendo conocido a Dios por medio de la razón, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. La tercera razón es porque su filosofía de la vida para nada sirve. No hace más que hundir al hombre en su perdición y pasa a ser un círculo vicioso. En Romanos 1:24 el apóstol nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Exactamente. Ahí entra diferentes filosofías humanistas porque habla concupiscencia de sus corazones, el deseo de sus corazones, el fracaso del movimiento de epicureísmo, amén, que hablaba que el placer, la felicidad es la suprema búsqueda de la vida. Y luego surgió Jeremy Bentham, y Jeremy Bentham fue un filósofo ya del siglo XVIII que se planteó el utilitarismo, pero ese utilitarismo no era más que un epicureísmo disfrazado, porque decía que el placer mientras más intenso es mejor. Entonces está hablando de duración, de intensidad del placer y por lo tanto lo que son las bases ideológicas de las creencias del hombre contemporáneo. En Bentham, por ejemplo,
son lo que estamos hablando, son las bases del humanismo. La autorrealización de Maslow, de Abraham Maslow, que creó la pirámide Maslow, que hablaba que tenemos sentimientos, que tenemos necesidades básicas que satisfacer, y la última está en la autorrealización, centralizando el hombre, amén, también en la cúspide de esa pirámide. Y se vende, por lo tanto, como un panacea la autorrealización, y que si nosotros incentivamos al hombre, por ejemplo, en su autoestima, ya el hombre va a dejar de ser un delincuente. Y sin embargo, increíblemente, en este siglo, la autoestima está por las nubes. Todo el mundo se cree grande, se cree superior, pero aumentó la delincuencia, aumentó el crimen, aumentó el suicidio, aumentó tantas cosas malas, amén, que diríamos que tal parece que el problema no es la autoestima, como dijo Maslow. Lamentablemente, el sistema de pensamiento centrado en el hombre no es la razón. El sistema de pensamiento centrado en la búsqueda del placer tampoco es la solución. Tenemos que ir mucho más allá. Hoy en día vivimos un rotundo fracaso de la moral subjetiva, o relativismo moral en que el mundo es sumido. En lo ético, lo ético prácticamente es la creación del lenguaje. El concepto de género, el concepto de lo bueno y de lo malo es una creación del lenguaje, y por lo tanto ya el género no es una condición biológica de nacimiento, es lo que tú sientes. ¿Cómo te sientes? Hembra, varón, no importa con qué cuerpo nazca, es como te sientes. Lo bueno, lo malo, depende de tu propia concepción, moral subjetivista, lamentablemente. Y creo que el apóstol Pedro tiene una palabra bastante fuerte para ese tipo de moral, y se encuentra en 2 de Pedro 2:22. Una traducción dice: aunque laven al cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. Otra versión es más mala todavía, alabado el nombre del Señor, más directa, porque dice que el cerdo se revolca en sus propios vómitos. Alabado el nombre del Señor. Y el perro vuelve a su vómito. Lamentablemente, eso es asqueroso, pero lamentablemente está hablando de dijo Pablo en Romanos 1:24 que leíste, porque Dios también los entregó a inmundicia, a cosas que son perversas, a cosas que son asquerosas. Lamentablemente es así, porque aún han cambiado el uso natural de sus propios cuerpos. Y lamentablemente esa filosofía humanista, amén, de que yo debo complacerme a mí mismo, que debo buscar mi felicidad, mi realización por encima de todas las cosas, sin importar a quien yo hiera o haga, eso es malo. El hombre contemporáneo, cómo se perfila, amén, muy espiritual, muy sensible, amén, metrosexual también, porque el hombre también tiene cierto hito también de transformismo. Amén. Pueden usar tatuaje, arito, no importa que sea varón, que sea hembra. Amén. ¿Qué más que usa? En su sensibilidad, amén, puede practicar, amén, cosas que nosotros tal vez en otros tiempos no lo haríamos. Es decir, son tan espirituales que están buscando lectura del aura. Sí. Amén. Del iris, sanidad por cristales, sanidad por sonido. Amén. Hay un sonidito que ellos hacen, entonces usted comienza a buscar que sanidad por sonido, por timbre. Amén. Y cuántas cosas más que hemos traído de otras culturas orientales hasta nosotros hoy en día. Lamentablemente, la ideología humanista ha hecho más que meter al hombre en un rotundo fracaso. ¿Qué más nos dice la Biblia? En cuarto lugar, rechazan la conciencia de Dios o la idea innata de Dios que está en cada uno de nosotros. Recuerde que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos la conciencia de Dios innata en cada uno de nosotros. En Romanos 1:28 nos dice el apóstol: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, que es lo que está explicando el profesor. En Romanos 2, del 14 al 15 nos dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por lo tanto, existe una idea innata de Dios. Amén. Porque los gentiles que nacen sin religión, que nacen sin ley, son ley para ellos mismos porque hay una ley moral dentro de ellos. Alabado el nombre del Señor. Entonces entendemos que hay un gran legislador que puso esa ley moral en nosotros. Un gran filósofo y un gran pensador de la historia, amén, dijo en cierta ocasión, dos cosas me sorprenden. Los cielos estrellados encima de mí, hablando de que Dios creó esos cielos estrellados encima de él, y una ley moral dentro de mí. Y esas dos cosas daban testimonio precisamente de la existencia de Dios. En quinto lugar, rechazan también la revelación especial de Dios, o sea, la palabra. Acuérdense que la palabra es el espíritu mismo de Dios, es la palabra, es Dios hablando a nuestra vida. Y se hunden en la total depravación. En Romanos 3:10 dice el apóstol, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Alabado el nombre del Señor. En resumen, me gustaría saber cuáles son las 5 razones por las cuales el apóstol Pablo llama a las corrientes humanistas necio. Amén. En primer lugar, que los que el apóstol o los que llaman el necio es porque no son capaces de conocer a Dios por medio de la revelación natural. Amén. ¿Y cuál es esa revelación natural? La revelación natural que Dios hace de sí mismo por medio de su creación. Santo el nombre del Señor. En segundo lugar, porque se envanecieron en sus razonamientos y se apartaron de Dios. Y podemos pensar que son personas que estuvieron o que conocieron una vez la verdad y que se apartaron de los caminos de Dios. O sea, lo que se me viene a la mente a mí ahora mismo son las 5 vírgenes insensatas. O sea, personas que no están preparadas. Perfectamente. Amén. Pero fíjese, me parece que todos saben quién es Darwin. Amén. Amén. Y conocen también la teoría de la selección natural de Darwin. Y Darwin sabía que era hijo de pastor evangélico. Sí. ¿Y sabe qué estudió Darwin? Licenciado en teología. Ese fue el estudio de Darwin. Él no era científico, nada por el estilo. Simplemente obtuvo una licenciatura en teología. O sea, y él durante la vida de su padre jamás se atrevió a publicar la obra que había escrito. Y después que su padre, él publica esa obra que había escrito, porque sabía que su padre no lo iba a aprobarlo, a permitirlo. Y estoy seguro que, como dice la gente, amén, dice, su padre se estará revolcando en la tumba cuando su hijo publicó ese libro, que en ese momento fue un gran impacto. Amén. Y de ese libro es que sale Karl Marx, amén, el marxismo, tomando las ideologías de Darwin, que el hombre es un animal social, y comienza a aplicarlo entonces a la clase trabajadora, a la clase proletaria, y comienza por lo tanto a aplicar la idea del más fuerte, del que tiene más capacidad para sobrevivir, que hay que ser fuerte, que hay que ser valiente, y lo publica también en sus obras. Amén. Se envanecieron en su razonamiento, se apartaron del Dios al cual habían creído. Tercer lugar, su filosofía de la vida para nada sirve. No hacen más que hundir al hombre en su perdición. Correcto. Pasan a ser un círculo vicioso. En cuarto lugar, rechazan la conciencia de Dios o la idea innata de Dios que está en cada uno de nosotros. O sea, que el hecho de que nos hable de que la rechazan significa que la conocieron en un momento dado y la rechazan. En quinto lugar, rechazan también la revelación especial de Dios. Acuérdese que Dios se nos revela a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Pero hay quienes rechazan, los necios rechazan esta revelación especial de Dios y se hunden en la total depravación. Lamentablemente. Ahora, las corrientes filosóficas humanistas. El humanismo sentó las bases del Renacimiento, históricamente hablando. Así surge el concepto del hombre renacido, el cual se percibe a sí mismo como un hombre culto, instruido en las letras, porque estudiaban los griegos, amén, y los romanos, consideraban la razón que estaba por encima de la fe. Este hombre renacido es empírico, naturista, y rechaza todo lo sobrenatural,
menospreciando las escrituras, lo cual con un aire de grandeza le denominan tradiciones, ya sean tradiciones de los judíos o tradiciones cristianas. Cree que en poco tiempo la razón iba a sustituir la fe y que la ciencia sustituiría la religión. Y consideran su grandeza y se endiosan basándose en sus inventos y llegan a pensar que el hombre es el centro de todas las cosas y que el hombre puede sobrevivir sin la necesidad de Dios. Esa idea se derrumba precisamente entrando el siglo XX, con la llegada de dos grandes guerras mundiales y una gran depresión. Desaparece así esa idea, esa confianza en el futuro, en un futuro glorioso e inevitable, y el humanismo aparentemente comienza a fracasar en esos intentos, amén, que había tenido por sí. Del humanismo sale el movimiento de los enciclopedistas. Del humanismo renacentista salieron los enciclopedistas, que todos sabemos que dio lugar a la famosa Revolución Francesa. También nace el movimiento de derechos civiles y el movimiento de derechos humanos, lo cual es un arma de doble filo. Por un lado, es positivo porque reclama los derechos del hombre, pero por el otro lado, esos derechos actualmente, el humanismo de la actualidad, lo están llegando a extremos indecibles y convertido la libertad en un pleno libertinaje, lamentablemente. Por ejemplo, el humanismo a mediados del siglo XX abogó por la educación laica y sacó la Biblia de las escuelas. Amén. ¿Y qué hizo esto? Fue el humanismo que sacó la Biblia de las escuelas. Amén, porque supuestamente el Estado no puede tener religión, la educación no puede tener religión y por lo tanto la educación y el Estado tienen que ser laicos, y promovió el laicismo a nivel de todas las estructuras sociales, separando la iglesia, la Biblia, la religión de toda institución. Actualmente sacaron la Biblia, pero permiten el Corán. Amén. Y permiten otras muchas ideologías que supuestamente no son religiosas, pero sí son ideologías, como es la ideología de género. Amén. Son ideologías. Amén. ¿Y qué más? Por ejemplo, también abogan por el derecho al aborto, por la eutanasia, el derecho a la muerte, la legalización de las drogas, entre otras cosas. Para el humanismo, la libertad del hombre no tiene límites. Debe permitirse su total desenfreno, según ellos, y adiós a las barreras morales. O sea, no hay barreras morales, ya no van a... No. La verdad es que cada vez que nosotros vemos estos cambios en la sociedad, a mí se me viene a la memoria la palabra que dice: ay de las que estén encinta y que den a luz en aquellos días. Profe, porque hay de nuestros hijos. Si nosotros como adultos estamos expuestos a un sinnúmero de influencias, imagínense nuestros hijos que no tienen base sólida. Que no tienen tanta defensa como nosotros. Sí, muchas veces yo estoy bien cansada y digo, yo no voy a ir a la iglesia hoy, pero me viene el compromiso y digo, yo quizás sé la clase, la estudié la clase, pero mis hijos no. Mis hijos necesitan escuchar palabra. Y la fe viene por el oír y oír palabra. La palabra de Dios. Nunca deje a sus hijos en casa. Lléveselo a la iglesia aunque llegue a dormirse. Algo le va a quedar. Algo le va a quedar a sus hijos, porque si usted deja de llevarlos a la iglesia y deja de instruirlos en la verdadera palabra, la filosofía humanista sí va a hacer eco en su vida. Lamentablemente. Créalo, que después vamos a decir ay, ay, ay. Y como decía mi abuela, cuando digamos ay, 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 vamos a estar lejos. Vamos a estar lejos. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Qué advertencias tienen las escrituras acerca de las ideologías humanistas? Bien, el apóstol Pedro, hasta ahora hemos hablado de mucho de la influencia y de lo que nos había escrito el apóstol Pablo, pero también el apóstol Pedro nos advirtió de la llegada de estas ideologías que se iban a introducir encubiertamente en la iglesia. Acuérdense que el enemigo... ¿Y Pedro y Pablo conocían estas ideologías? Imagínense. Pero creo que sí, porque... Claro que sí, porque nos están advirtiendo ambos. Y cuando yo leía que esta filosofía nació en Grecia, en Roma, solamente se me venían esas dos personas a mi mente, esas dos figuras.
el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, cuando ellos extendieron, que fueron los personajes capacitados para extender la iglesia. Veo a Pablo en Atenas, en el Areópago de Atenas, discutiendo con los estoicos y con los epicúreos. Amén. En ese gran urbe ateniense. Amén. Vemos al apóstol Pablo 2 años y medio en Corinto, cerca de Atenas. Amén. Evangelizando toda la región. Y vemos a Pedro en Roma también. Aunque también Pablo estuvo en Roma en 2 ocasiones. Vemos a estos personajes en Roma y por lo tanto tenía un conocimiento bastante vasto de lo que son las ideologías de los grandes griegos, de los grandes filósofos de esa época, que luego los redescubren durante el Renacimiento. Y nace de esa forma lo que es el humanismo renacentista. También recordemos, profe, que en Corintios era un puerto y tenía mucho desenfreno, mucho libertinaje. Había demasiado libertinaje y yo pienso que también había una revelación en estos hombres de Dios. Había un humanismo bien grande. Y había una revelación en los hombres de Dios para que nos advirtieran muchísimos años porque después. ¿qué es el humanismo? Libertad. Exactamente. Libertinaje. Supuesta libertad para actuar. Amén, es el humanismo. Amén. Y lamentable es así. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto me habla a mí cuando dice el Señor que los rescató. Sigo pensando y poniendo en mi mente la figura de que son personas que conocían la verdad, que conocieron la verdad, que estuvieron en la verdad y que se apartaron a sus malos caminos por darle placer o darse autoplacer. Exactamente. Judas también nos habla sobre ese mismo pensamiento. Escribe Judas, amén, el medio hermano de Cristo. Y él habla en Judas, verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Lo que cuando Pedro escribe por los años 60, ya cuando Judas escribe su libro, ya se estaba cumpliendo. Amén. Porque él dice, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y describe cuáles tipos de gente son hombres impíos que convierten en libertinaje. Ellos hablan de libertad. Amén. Pero es un libertinaje. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no ríen con palabras porque se presentan como muy condescendientes, muy pluralistas, aceptan todas las ideologías, nadie está mal. Amén. Son con mente muy abierta a todo, supuestamente. No niegan abiertamente a Cristo ni a la Biblia, pero con sus hechos los están negando. Y que participan inclusive. Y participan. Profe, porque me viene a la memoria ahora el hombre que estaba con la mujer de su padre, ¿se acuerdan? Amén, que estaba en Corinto. El apóstol en Corintios, que era... Exactamente, que era un libertinaje exagerado, exactamente. Y estaba dentro de la iglesia. Y estaba dentro de la iglesia. De la cena. Que le dijo el apóstol Pablo, entréguenlo a Satanás, alabado. O sea, expúlsenlo a la congregación. Porque expulsándolo, él se va a dar cuenta del grave error que está cometiendo y tal vez vuelve arrepentido y su alma se salve. Y por esa razón hay que tomar medidas drásticas de disciplina dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y no permitir que el humanismo camine campante dentro de las congregaciones cristianas. ¿Qué más nos dice las Escrituras? La falacia, el engaño de las filosofías humanistas es clara. 2 de Pedro, ahora estamos hablando de Pedro. Amén. Hablamos del apóstol Pablo y ahora vamos a ver qué nos dice Pedro. En 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Eso que promete libertad. ¿Y qué están promoviendo ahora? La libertad para tú decidir sobre tu vida o sobre tu muerte. Legalicen la eutanasia. Amén. Libertad, amén, para consumo de droga. Amén. Y se convierten en esclavos de la misma droga. De la misma droga.
amén, te están proclamando y diciendo que el hombre tiene libertad, libertad de decidir sobre su propio cuerpo, a la mujer, y por lo tanto libertad para abortar, la práctica del aborto. Y eso que están hablando, libertad, libertad sexual, y todo se convierte en libertinaje. Prometen libertad y ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pero hay un texto de la Biblia muy lindo que llama libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. O sea, no es el humanismo que te va a liberar, es Jesucristo que te puede liberar. Pedro describe su carácter y le llama atrevidos y contumaces. En 2 de Pedro 2:10 nos dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. También declara su inutilidad, su trágico destino, porque las personas cuando están en estas prácticas, no tienen una visión más allá de lo que del futuro que les puede ocasionar esto. Su filosofía es comamos y bebamos que mañana moriremos. porque da dolor, profe, ver estas personas que son esclavos de las drogas, por ejemplo, y que niñas que terminan en prostitución, prostituyendo su propio cuerpo para obtener algo de dinero y poder comprar o adquirir su droga, ¿verdad? Da dolor y terminan siendo esclavos, como dice el apóstol, de eso mismo a lo que ellos inicialmente le llamaron libertad. Porque en tanta libertad están corrompiendo su mente. Y por eso dice que tienen entendimiento entenebrecido, tienen el corazón cauterizado, porque lamentablemente, y así conducen su familia. Lamentablemente dañan la mente y dañan el alma de sus hijos. Y eso es trágico lo que está pasando con el humanismo. Judas, al igual que Pedro, utilizan varias metáforas para describir la filosofía humanista y otras herejías que pretenden introducirse en la iglesia. Por ejemplo, Judas, fíjese bien, hablamos del apóstol Pablo, hablamos de Pedro y estamos hablando del medio hermano de Jesucristo, de Judas. Y en el capítulo 1, versículo 12 dice, estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es bien importante esa palabra, nubes sin agua. Cuando yo leía esto, yo recordaba cuando Jesucristo dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Y cuando hablamos de estas personas, nos dice Judas, lo compara como nubes sin agua. Después dice, llevadas de acá para allá, o sea, como las olas del mar también, que suben y bajan y son movidas. Entonces, como los árboles otoñales, porque en otoño no hay fruto. Así mismo, se le caen las hojas, amén. Árboles otoñales, se le caen todas las hojas, amén, sin frutos. Y dice, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras. Ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Según ellos están orgullosos de algo, pero espuman su propia vergüenza. ¿Cuál es el orgullo del humanista del siglo actual? O sea, el humanista contemporáneo. Su mente abierta, su mente pluralista, la autocomplacencia. Y que ellos se entronan. Bueno, no aceptan el matrimonio, creen en la unión libre, que su pareja puede salir con cualquiera, ellos también pueden salir con cualquiera, porque ellos tienen una mentalidad muy abierta. Amén. ¿Y hay humanistas en la iglesia? Sí. Claro que sí. Amén, porque nada es pecado. Están como los gnósticos de los tiempos del primer siglo, que prácticamente no es pecado. Esos humanistas en la iglesia son aquellos que dicen, no podemos casarnos, tenemos que mudarnos juntos 2 años, 5 años, para ver si Dios habla después. Es un humanismo que están hablando, lógicamente, un camino a la perversión, un camino a libertades que no te ha dado el Señor. Amén. Consentir dentro de la iglesia, amén, que tus hijos también tengan amor libre por cualquier parte. Eso es lógicamente hablando de ese humanismo que está en la iglesia. Consentir el aborto en la iglesia, la homosexualidad en la iglesia, todo eso estamos hablando de humanismo
y lamentablemente yo creo que la iglesia no puede permitir la entrada de ninguno de estos movimientos en su seno, sino seguir firme en nuestra postura. Amén. Y me gustó mucho esas palabras que leíste de Judas 12 y 13, esa comparación, manchas en nuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, vuelve la idea que mencionas, parece que estaban con nosotros. Exactamente. Amén. Se reunieran con nosotros. Amén. O sea, personas que tienen un mal comer, que se manchan la ropa comiendo como si fuesen cerdo, alabado el nombre del Señor, amén, y que han manchado sus ágapes, sus ropas elegantes la han manchado, lógicamente con esa actitud impúdica con que actualmente se están comportando. Espiritualmente hablando. Eso es. Ahora, ¿hay ideologías humanistas en la actualidad? Sí. En humanismo hay muchas ideas de movimiento contemporáneo, entre ellos muchas ideas que no aceptan la idea de Dios tal como se revela en las Escrituras. Por ejemplo, está el agnosticismo de negación, noxis, conocimiento, o sea, Dios no puede ser conocido, dicen los agnósticos, y un gran número de científicos simplemente dicen, no me hable de Dios, porque tú no me puedes probar si Dios existe, como tampoco yo te puedo probar que no existe. Es como el cuento de la tetera que está en el espacio. Amén. Dice, yo te digo a ti que hay una tetera que está orbitando Júpiter, pero que no se puede ver ni aún con el telescopio más potente de la Tierra. Y entonces, ¿cómo tú me demuestras que existe si no se puede ver? Entonces, ¿por qué te lo estoy diciendo? Entonces, simplemente, como Dios no puede ser demostrado, entonces no me hable de Dios, dicen los agnósticos. Está el deísta, que los primeros humanistas eran deístas. Yo sé que existe un ser supremo, poderoso, pero no sé cómo se llama, no sé quién es. Entonces, el deísmo sabe que existe algo grande, superior, que debe existir, pero no quieren admitir la revelación de las Escrituras. No quieren admitir a un Dios único y supremo creador de todo. Simplemente ellos se echan atrás, algo debe existir simplemente. Como una fuerza superior. Como una fuerza superior, una energía superior que nos dirige a todos. Amén. Eso es el deísta. Está el dualista, que simplemente cree en la fuerza del bien y del mal, en dos fuerzas, amén, que están luchando, antagónicas, que luchan una a la otra, amén, y creen que la naturaleza está movida por esas dos fuerzas. Esto es una forma de negar a Dios también. Y el nihilista, amén, que Nietzsche decía, esta cultura se hunde, es la muerte de la cultura occidental porque se hunde en el nihilismo. ¿Y qué es el nihilismo? La nada, el vacío. Si Dios existe, no me importa. Eso es la apatía total. Yo vivo de espalda a Dios. Y por eso dice, ha muerto Dios. Porque la humanidad actual, la psicología del hombre moderno, es como si Dios no existiera. Vivimos de espalda a Dios. Y eso se llama nihilismo. Amén. No, si Dios existe, bien. Si no existe, bien. O sea, no me interesa el tema de Dios. Estoy completamente apático a Dios. Esas son creencias que existen actualmente y que son sostenidas por el humanismo. El ateísmo es la frase famosa, no hay Dios, como dice el Salmo 14 y el Salmo 53, 1. Pero el salmista David dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vuelve a la palabra necio otra vez, ¿verdad? Que Pablo les mencionó que eran necios. Amén. Y el escepticismo niega todo. Se niega a creer absolutamente de todo. ¿Y qué otro movimiento existe, Josefina? El materialismo, por ejemplo, considera que solo existe la materia. O sea, que todo es parte de una evolución de la materia. El evolucionismo sostiene que todos los seres vivos proceden de un tronco común por evolución de la materia a lo largo de miles de millones de años. Esta es la base teórica de la selección natural de Darwin. Entonces, el evolucionismo inicia su creencia o su base en una célula. La célula sufre mitosis, meiosis, comienza a reproducirse y va evolucionando a tal manera y al punto tal de que llegó, según la teoría de Darwin, profe, llegó a evolucionar hasta el mono y después fue evolucionando
diferente, o sea que todos que procedemos de un tronco común. Que todos procedemos de un tronco común y esa es la base del evolucionismo. El empirismo cree solamente en lo que puede ser percibido por los sentidos, las cosas materiales o demostrado por la ciencia, lo que es lo que se percibe a través de los sentidos, ¿verdad? Que si lo percibe a través del gusto, a través del tacto, existe. Si no lo percibo a través del tacto, no existe. O sea, que solamente las cosas materiales y físicas pueden ser perceptibles por los sentidos y por lo tanto las demás cosas no existen. No existen. Alguien dijo en una ocasión, Dios no existe porque Dios no puede ser sentido, no puede ser visto, no puede ser tocado. Y entonces el estudiante cristiano le dice, maestra, ¿usted puede tocar su cerebro? No. ¿Puede ver su cerebro? No. Entonces usted no tiene cerebro. Otra corriente es el marxismo, que es la ideología de Carlos Marx, quien declara que la religión es el opio de los pueblos. Esta teoría, esta base de teoría filosófica es la que ha subyugado a nuestros países latinoamericanos. Sí, lamentablemente. La teoría marxista-leninista es el padre del comunismo y el socialismo junto con Lenin y junto con Stalin, pero la mezcla de la teoría de Marx y de Lenin es lo que nosotros conocemos en nuestros pueblos, en nuestros países, como la teoría marxista-leninista, y que le infunden a la gente que la religión o el conocimiento de Dios es el opio, o sea, es algo que... Una droga. Que es una droga o que los va a mantener... Es el instrumento que usan los capitalistas para mantener subyugados a los pueblos. Exactamente. Supuestamente. Y tuve mucha experiencia de esto porque yo estudié Derecho en una universidad estatal en República Dominicana y lamentablemente los libros de texto eran marxistas-leninistas. Entonces, y tenía profesores que eran rusos. Y recuerdo a una profesora, Bagnayana Ayuso, que me daba también, amén, marxismo, leninismo, y todas esas colecciones de marxismo tenía que tomarlas porque supuestamente, amén, las bases del derecho también estaban ahí. Y esa ideología se vendía, pero lamentablemente nada de esto era cierto, sino que querían confundir la mente aún de los estudiantes universitarios. Amén. Hay otras ideologías humanistas que también se están mezclando con los religiosos, con ideas religiosas. ¿Cuáles son, Josefina? El eclecticismo, por ejemplo, que es una mezcla de diversas creencias en un sistema de manera profana, que tiene o mezcla elementos del judaísmo, elementos del islamismo, elementos del budismo, de la metafísica y otros elementos. Y creo que se llama, ¿cómo se llama esa corriente? Eclecticismo. De ecléptico. Y ecléptico significa que yo puedo mezclar varias creencias. Una mezcla. Varios sistemas. Ese fue un filósofo que creó la escuela ecléptica. Como no tenía su propia ideología, él copiaba de otra escuela y creó su propio sistema de creencia. Y nosotros como creyentes estamos copiando. Si estamos copiando, estamos creando un eclecticismo. Ahora, cuando yo voy a una iglesia evangélica y encuentro elementos del catolicismo, encuentro elementos del judaísmo. Y encuentra el candelabro, la estrella, el pastor con su mesuzá. Amén. Entonces, lógicamente, y a veces usted no logra distinguir si es una iglesia evangélica o es una, ¿cómo se llama la iglesia judio-cristiana? Amén. O sea, ¿qué es lo de que estamos? ¿Una iglesia cristiana o una capilla judaica? Amén. ¿Qué estamos hablando? ¿Una sinagoga judía o una iglesia cristiana? Y hoy en día hay algunos que se han cambiado al islamismo, hay elementos budistas y también hay elementos metafísicos en la iglesia. Y esos elementos muchas veces se quieren mezclar, pero como sabio, como cauto, tenemos que tener precaución de no permitir que nuestra doctrina se mezcle con estos elementos. Pero hay personas que quieren crecer a cualquier costa y que están importando ideología dentro de la iglesia para atraer miembros a la iglesia.
y no debe ser correcto. Lo que estamos haciendo es haciendo un eclecticismo dentro de la iglesia. Hay congregaciones que tú llegas y le preguntas, ¿de qué denominación son ustedes? De ninguna. Simplemente somos cristianos. Pero que bautistas, metodistas, no, cristianos, o sea, somos de todas juntas. Amén. Y eso es lamentablemente un eclecticismo, una mezcla rara que no saben cómo definirse. No, y también le dice que no importa cuál religión usted tenga, que puede venir. Aquí se incluye todo. Te incluye todo. Eso es, o sea, todo tiene ensalada. Exactamente. Ahí va a revolver todo. Entonces, si usted quiere saber qué es un eclecticismo, una ensalada. Exactamente. Pero tiene también una mezcla de todo. Un chicken salad y también chicharrón, tiene de todo. Amén. Entonces, eso es un sancocho, como le dirían en sus pueblos. Eso es un eclecticismo. Pero también está el ecumenismo. El ecumenismo, que es la tendencia que busca restaurar la unidad de todas las religiones. Hoy en día promueven la vuelta al catolicismo, la unidad con el judaísmo y el islamismo. Estas dos corrientes están a punto de unirse, y he escuchado también, y mi pastor estaba hablando en el culto el domingo, y estaba hablando acerca del Papa de Roma, del Papa de Roma, que él es afín al ecumenismo, a mezclar, a que haya una sola religión. Y una de las frases que estas personas dicen es: todas las religiones conducen a un solo Dios. Todos le servimos a un solo Dios, y nuestro Dios es el mismo. Es más, a usted le dicen que a los islam, ellos dicen Alá, pero Dios. Que Alá es su idioma, es la traducción es Dios, que es tu mismo Dios, pero que ellos dicen Alá. ¿Me entiendes? Correcto. Entonces, igual que el judaísmo, que dice creemos en Dios, igual que los cristianos. Pero analice teológicamente, ¿cuál es el Dios del judaísmo? Jehová. Yahvé. Correcto. Pero ¿acepta la Trinidad? No. ¿Aceptan a Jesucristo? No. ¿Creen al Espíritu Santo como parte de él? No creen. Entonces, lógicamente, que no es la misma deidad la que está en judaísmo y la que está en cristianismo. Ese Alá o Dios del Islam, busque la característica a ver si es el mismo Dios del judaísmo o el mismo Dios del cristianismo, totalmente diferente. Sus características no son las mismas, sus promesas no son las mismas, sus palabras no son las mismas, y por lo tanto es una deidad completamente distinta. Amén. No nos confundamos, por amor de Dios, mis amados hermanos. No es lo mismo judaísmo que cristianismo. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión: todo esto lo tengo por basura con tal de ganarme a Cristo. ¿Ahora queremos nosotros ser judíos? No. ¿Vamos a judaizarnos otra vez de nuevo? No, Señor. Somos cristianos. Amén. Y somos el pueblo de Dios, y por lo tanto nuestro orgullo simplemente es servirle a Cristo. Alabado el nombre del Señor. Nuestra gloria es Jesucristo. Amén. La otra corriente es el positivismo, que enfatiza el poder de la declaración positiva. Nace de la metafísica. A mi profesor muchísimas veces eso lo aprendí, y muy bien. Hoy se confunde con la fe cristiana, el movimiento de confesión positiva. Usted le dice: confiéselo, dígalo, créalo, dele, hágalo, piénselo. Y ya se va a hacer. Y se hace, y se realiza. Pero no está orando en el nombre de Cristo para que se haga. Simplemente usted lo confiesa. O sea, es el poder de la palabra. Eso es metafísica puramente. Y esa metafísica, por los años 60, 1960, comenzó a mezclarse en la iglesia y fue muy popular. Y actualmente, ahora habla de ese movimiento de confesión positiva: decláralo. Y eso no es así. No es así. Entonces yo declaro que tengo $1 millón y cuando llego a mi casa ahí está el $1 millón. Qué lindo, ¿verdad? No, qué lindo. No es así. Entonces piénselo, visualícelo. Entonces, si usted quiere ser inteligente, visualice un cerebro y ya va a tener cerebro. No es así. Hay que estudiar. Amén. Hay que estudiar, hay que trabajar. Hay una sola forma de prosperar, y a través del trabajo. Amén. Dios bendice, Dios prospera, pero tienes que trabajar. Alabado el nombre del Señor. Así que ese movimiento positivismo o metafísico que se está metiendo en la iglesia, tenemos que ponerle un alto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El otro movimiento es el liberalismo, que representa una flexibilización de la norma cristiana, o sea, la permisión, la permisividad que nosotros hemos también permitido dentro de la iglesia, y es lo que hemos estado hablando, profe, también. El próximo es el pluralismo, que acepta o tolera diversas creencias, doctrinas y prácticas. Es el sinónimo de la tolerancia o de la inclusión. Yo me estaba recordando de una compañera de trabajo que yo tenía cuando yo trabajaba en un restaurante, que ella era su concepción de género diferente al mío. Entonces, esta muchachita decía que ella tenía un pastor, que ella iba a la iglesia y que ahí podían casarse los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, porque Dios es amor. Esa es la base que ellos tienen. Dios es amor. Libertinaje. Eso es. Convierte la verdad en libertinaje, lamentablemente. Exactamente. No, y uno incluso estaba hablando de que Pablo posiblemente también era homosexual. Porque él decía, el aguijón de Pablo, no sabemos cuál es el aguijón de Pablo. O sea, mire hasta dónde van torciendo las escrituras estas personas que tienen estas ideologías. Amén. Y que Jesús sanó el siervo del centurión, y que el siervo del centurión era un amante homosexual del centurión. Dios mío, ¿hasta dónde van a pervertir las escrituras? Porque es una actitud profana completamente en contra de la Biblia. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Con los brazos cruzados, quedándonos simplemente viendo lo que está pasando. ¿Usted sabe cuántas iglesias homosexuales hay en Miami? ¿Cuántas se están reuniendo en hoteles? Amén. ¿Cuándo están reuniendo en locales propios ya establecidos? Amén. Lógicamente, son bastante numerosas. Alabado el nombre del Señor, y sin embargo continúan creciendo y ganando más adeptos día tras día. Y eso es liberalismo y eso es pluralismo que está entrando en las iglesias evangélicas. Amén. El gnosticismo es la creencia de la gnosis, como decía el profesor, o conocimiento místico superior. El panteísmo es que todo es Dios. Confunden a Dios con la naturaleza. Ellos le dicen, la naturaleza es Dios. Usted va afuera, respira y eso es Dios. Las flores, la naturaleza misma, eso es su Dios, eso es Dios. El animismo postula que todo tiene alma, los animales, las plantas, etcétera, y eso es peligroso. El animismo se confunde con el panteísmo. Porque, por ejemplo, el panteísta, el animista, cuando va a hacer, por ejemplo, una tisana que le dicen té, porque tiene gripe, ellos le oran a las plantas para que las plantas, sus virtudes sanadoras, la liberen y te sanen. Y cuando van a cazar, eso se mezcla también con la madre naturaleza, supuestamente, y con los movimientos defensores del medio ambiente, que son panteístas y animistas, y también espiritistas, porque se mezclan esas tres creencias. Que si tú vas de casa y cazas un animal por necesidad de comer, tú oras a ese animal que te dio su gracia porque te va a dar sustento, te va a dar alimento, y tú pones tu mano sobre el animal. Son creencias, lógicamente, amén, que son propias de una concepción humanista, amén, que se mezclan con religión y que están haciendo gran daño actualmente en la humanidad. Uno dice, ya no hay panteísta. Mire, los que son amantes de la naturaleza, protección del medio ambiente y esos movimientos, la mayoría son panteístas y animistas, y son creencias que se basan precisamente en esos postulados. Amén. El espiritismo adora los espíritus de los ancestros, de los muertos. Esto es la religión de los cubanos, ¿verdad, profesor? Sí, también son espiritistas. Los hindúes también son espiritistas. Los budistas, amén, porque adoran sus ancestros, tienen altares para los ancestros. Los chinos también tienen espiritismo. O sea, en varias culturas existe un espiritismo más o menos marcado. Dentro del catolicismo hay movimiento espiritista, amén, porque ellos adoran la santería. Y porque ellos adoran los católicos, perdone que le interrumpa, los católicos celebran el Día de los Muertos. El Día de los Muertos. Ellos le dicen los santos difuntos. Los santos difuntos. Entonces ya eso se convierte en un espiritismo. Le prenden vela a sus muertos, amén, y por lo tanto están adorando a los espíritus. Y esto se confunde también o se entrecruza con el ocultismo, que es la adoración por lo oculto, lo desconocido y los muertos. Exactamente. También.
El satanismo está también, el mezclado. satanismo es adoración a Satanás, a los demonios, y en este país donde hay una libertad de culto, eso es muy común y eso de verdad es muy peligroso. Ahora el satanismo y el ocultismo se han puesto de moda. Sí. Tú vas a comprar cualquier t-shirt y aparece una carabela, aparece un demonio o algo, cualquier cosa. O sea que prácticamente en todos los artículos de moda lo que está llamando la atención son cosas del ocultismo. Sí. Lamentablemente eso es peligroso. Los otros días salió un artista rapero que sacó 666 pares de zapatos, que le puso una gota de sangre humana y que en pocos minutos había agotado toda la cantidad de los zapatos que había hecho, los había vendido todos. Y eso es parte del satanismo. Parte del satanismo. Y otra cosa que está haciendo mucho daño es el esoterismo. ¿Y qué es esotérico? Una palabra complicada. Esoterismo. Atracción por las ciencias ocultas. Ahí decía la salud o medicina alternativa. Y yo he ido a iglesia, no sé, que un hermano me dio una tarjetita. Mire, pastor, una tarjetita. ¿Y qué usted hace? Lectura del iris. Y yo, lectura del iris. Y oye, bueno, no sé cuántas palabras tendrás mi iris, ¿verdad? Que me lo van a leer, pero me está hablando lectura del aura, lectura del iris. A otros me dicen que ensalman y digo, ¿cuántas cosas es? O curación con cristales, lectura de mano. Digo yo, ¿cómo es la cosa? Entonces están mezclando muchas cosas. Amén. Y eso es precisamente esoterismo. Y el esoterismo, el hombre moderno, el hombre actual es muy esotérico. Por eso le dice supuestamente es muy sensible. Amén. Muy sensitivo. Alabado el nombre del Señor. Creen en el aura, creen en el karma. Amén, creen el bien y el mal, el yin y el yang, amén, en muchas cosas, amén, pero lamentablemente son creencias que están completamente divorciadas de las escrituras y que en su razonamiento, yo lo que noto ahí es que hay un vacío existencial, que están vacíos de Dios, y ese vacío de Dios que está en su corazón lo están procurando llenar con otras cosas, y que lamentablemente aún no pueden satisfacer ese vacío que está en su alma, porque solamente Dios puede llenar ese vacío que está en tu alma, que está en tu corazón. No me hable de cosas esotéricas, no me hable de energía, no me hable del aura, no me hable de otra fuerza de cristales, háblame simplemente de Dios, porque Dios se declaró como tu sanador. Amén. Dios es el que te va a sanar, Dios es el que te va a salvar. No crea en tantas cosas abstractas, tantas cosas irrealistas, un mundo invisible. Amén. Y entonces están creyendo incluso hasta la transmigración del alma, que mutamos, que nos encarnamos en la reencarnación y cuantas cosas más. ¿Hasta dónde vamos a llegar con tantas creencias humanistas religiosas que en la actualidad, amén, se han mezclado, amén, y pretenden mezclarse también con el cristianismo? ¿Cuál es la respuesta bíblica a estos movimientos, mi hermana Josefina? A la iglesia de hoy día le ha tocado vivir un tiempo complejo, un tiempo bien difícil. Y ya decíamos anteriormente que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro lo visualizaban y nos daban las recomendaciones desde entonces. ¿Verdad? En 2 de Timoteo 3, 1 al 5 dice el apóstol, también debes saber esto, que en los postreros días, que son estos, amén, vendrán tiempos peligrosos. Y esa palabra yo la uso mucho. Esto es peligroso, esto es peligroso. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso se llama como, profe, filosofía humanista. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos,
amadores de los deleites más que de Dios, Y esa es la verdad. que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a esto debemos evitar. Tendrán apariencia de piedad. de El piedad. humanista, el Así hombre es. humanista, el hombre culto, abierto, pluralista, que acepta todas las Altruista. ideologías, altruista, que da, que dona, muy sociable, muy conversador, muy brillante supuestamente, tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de esta. Prometen libertad, pero ellos mismos no la tienen. Es una falacia. Así mismo. Están prometiendo lo que ellos no tienen. Lamentablemente, eso es así. Todas estas características están presentes en el hombre contemporáneo. Ahora mismo lo podemos ver, eso reina en la actualidad. La pregunta es, ¿qué hacer ante esta avalancha de ideologías extrañas, perniciosas, que han llegado hasta nosotros, que se han entrometido en nuestras iglesias, que se han entronado, como decía el profesor, y que son promovidas por el humanismo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y gracias a Dios que Dios puso esos hombres antes para que hoy nosotros abriéramos las escrituras y sabemos que fue inspirada por Dios, que fue inspiración divina de Dios. Y la respuesta está en Filipenses 2:12, cuando dice el apóstol: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la recomendación. Profe, la salvación se pierde. Amén. Usted se descuida un poquitito y la salvación la puede perder. Pero hay una ideología que se ha popularizado mucho en las iglesias pentecostales, porque están oyendo predicadores bautistas. Amén. Y ellos están creyendo que la salvación no se pierde. Salvo, siempre salvo. Óigase, la salvación se pierde, porque dice: ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Si los ángeles que pecaron no se salvaron, si de la generación antes del diluvio no se salvó, alabado el nombre del Señor. Y por eso es que dice la palabra en hebreo, parece que dice que no sea que resbale. Amén. Entonces sí podemos resbalar. El mismo apóstol decía, habiendo sido yo heraldo. Amén. Que yo mismo venga a ser eliminado, imagínese. Eliminado. O sea, eso puede Eso puede dice pasar. que la salvación se puede perder. Exactamente. Y se puede perder en cualquier momento. Amén. En un suspiro se puede perder. Así que tenemos que cuidarla y ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. La respuesta también está en 1 Timoteo 6:11, cuando dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Exactamente, ahí está. Recomendaciones finales para nosotros, para las iglesias. Por tanto, se recomiendan los siguientes consejos a las iglesias a fin de evitar la llegada o la penetración del humanismo a los púlpitos evangélicos. Sí, no es muy tarde todavía. Amén. Primera recomendación: traer la Biblia de vuelta al púlpito. ¿Y qué significa esto? ¿Acaso no está la Biblia en el púlpito? Porque yo veo y hay una Biblia grande en el púlpito. Amén. No, profe, hay muchos pastores, muchos predicadores, no vamos a decir pastores, muchos predicadores que lo que llegan a hacer al púlpito es un show. Es un show y llegan a contar experiencia, a hacer reír a la gente, porque si no la hacen reír, la gente se les puede ir. Y hacen muecas y hacen el show. Y no usa la palabra. Y nosotros debemos saber que lo que antes, en el principio fue bueno, sigue siendo bueno. Y a lo bueno le tenemos que seguir llamando bueno y a lo malo le tenemos que seguir llamando malo. Perfecto. Entonces, traer la Biblia al púlpito significa procurar que nuestra predicación sea ungida. Amén. Segundo, procurar que nuestra predicación sea bíblica. Fortalecer los estudios bíblicos, y se recomienda que cada iglesia, por lo menos una vez a la semana, dé un estudio de la Biblia profundo, un estudio sistematizado de la Biblia. La meta de llevar la Biblia al púlpito es
Primeramente, entrenar a los hermanos en la evangelización, en el discipulado continuo, lograr conciencia histórica como iglesia de Cristo y alcanzar la madurez cristiana y una identidad cristiana. Que el joven sepa por qué es cristiano y qué significa ser cristiano y cuál es su identidad en Cristo Jesús. Y segunda recomendación, restaurar la adoración en el culto. ¿Qué usted puede decir de esta recomendación? Bueno, evitar el culto al ego, porque eso es la base de esta clase, es eso, ¿no? La filosofía humanista exalta al hombre. Trono del ego. ¿Y cómo vemos ese trono en el hombre? Bueno, los títulos apostólicos de hoy en día. Exactamente. Amén. Ahora ya sería su eminencia. Antes hablamos del Papa, su eminencia, santísimo, que esto o lo otro, pero nosotros, el Santo Papa, el Santo Padre, pero ahora tenemos reverendo, ¿verdad? Y muchos les gusta que le digan reverendo. Y suena bonito, ¿verdad? Reverendo Montalvo Suero, no somos, pero es más simple decir pastor Montalvo Suero. Amén. Es más sencillo alabar el nombre del Señor. Y el culto al ego, ahora queremos ser apóstoles. Y decía el reverendo Marrero, amén, el pastor Marrero decía en un mensaje en días pasados que hay pastores que ahora son tan grandes que se quieren poner arcángeles. O sea que ya no le basta con ser apóstoles, quieren ser arcángeles. Y usted lo ve cómo se exaltan. Amén, con grandes seguidores, con caravana de personas detrás de ellos, no es posible saludarlos, hay que hacer escoltas, hay que hacer una cita con ellos y tal vez la cita llegue de aquí a 5 años para usted como miembro de esa iglesia a hablar con su pastor, una cita de aquí a 5 años y hay que cierto protocolo. Digo, señores, es un culto al ego, una enorme silla bien alta, un altar para el pastor, alabar el nombre del Señor. Eso es un culto al ego. Y ya basta de nosotros creernos tal para cambiar, porque hay muchos elementos humanistas en el culto de algunas congregaciones. Y esos elementos humanistas tienen que ser sacados de la iglesia porque no son propios de una iglesia cristiana. El culto al ego, los elementos, hay que sacarlos. Amén. Hay costumbres ritualistas que hemos traído al mundo y que se han introducido por la música, por la danza. ¿Usted ha visto la danza supuestamente que ha entrado a la iglesia? Dicen que es judía, pero yo no he visto a los judíos danzando. Parece una danza árabe, porque se visten como mujeres árabes y hacen movimientos de cadera como si fuese una danza árabe, pero no popular, sino porque los árabes tienen su orgía y tienen su harén. De las mujeres del harén, o sea, de la prostitución, es que estamos hablando ahí. No toman lo mejor y esa danza árabe la entran en la iglesia como si fuesen danza sagrada. Y te pregunto, lee el Antiguo Testamento. ¿Acaso alguna vez hubo danza de mujeres en el templo? Nunca lo hubo. ¿Por qué? Porque en el templo incluso las mujeres tenían un atrio de las mujeres aparte, igual que los gentiles, y no entraban al templo. Y por lo tanto la danza tal vez era una danza popular en las calles que se realizaba, pero con sus ropas normales. Amén. Y era más bien como un ritmo de baile, pero jamás como lo que estamos presenciando en la actualidad. La música, la danza, esa danza no es judía. No es del templo, no es sagrada y sin embargo lo hemos traído nosotros y le estamos entrando a la iglesia para traer más asistencia. Lo traemos por la greña y lo entramos a la iglesia como pensando que eso es santo, que es unción. Eso no es santo, no es unción y no pertenece a elementos eclesiásticos. De ninguna forma, jamás la danza formó parte de la iglesia cristiana. Comienza en Hechos de los Apóstoles hasta la actualidad y nunca en la historia la danza fue parte del movimiento cristiano hasta ahora que la han entrado por las greñas, amén, como el movimiento de unción que han venido. La unción de la cachetada, la unción de la patada de mula, y son cosas que traen del mundo de los artistas, no sé dónde la traen, amén, de los rockeros, no sé de dónde vienen, del satanismo, no sé dónde vienen esas cosas. ¿De dónde vendrán esos elementos? ¿O es que lo inventan? Amén.
Son estrategias que hacen, profe, para atraer personas adentro de la iglesia, para atraer atención de las demás personas. Lamentablemente. Ahí están los shows. Uh-huh. Amén. Evitemos la monotonía. Amén. Tratemos de que cada servicio sea un servicio de comunión espiritual. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las metas, Josefina? Las metas son que vamos a revisar nuestros cánticos, la música que usamos en la adoración. Hay que tener mucho cuidado. El rap cristiano, el rock and roll cristiano y todas esas cosas. Yo respetaré las opiniones de los demás, pero yo no estoy de acuerdo con ese tipo de música. No creo que la adoración, la verdadera adoración tenga que ver con ese tipo de música. Hacer que cada servicio sea una experiencia genuina de adoración, de alabanza, de agradecimiento, de ofrenda, la ofrenda mía para el Señor, mi ofrenda personal, que es lo que yo le traigo, una alabanza, una adoración. Lograr conciencia histórica e identidad cristiana, que es lo que la iglesia ha sido históricamente y que es nuestra identidad como iglesia de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Creo, amén, que hemos terminado este día, dando las gracias a todos por estar con nosotros en este estudio de la palabra del Señor. Y sobre Josefina Ruiz, que ha estado con nosotros. Creo que su participación ha sido muy excelente. Gloria al nombre del Señor, y mucho más, que la voz me sorprendió en esta ocasión. Yo sé que todos lo han notado, pero ha sido una ayuda excelente en esta ocasión. Una maestra, fue nuestra alumna, y creo que está superando casi a su maestro. Alabado el nombre del Señor. Y esperamos que en breve, amén, esperamos que en breve, amén, nuestra hermana Josefina, amén, va a impartir clases ya en la iglesia 36, es maestra del MISPA, Universidad Teológica MISPA, del recinto de Miami, por la gracia de Dios, amén, y seguirá creciendo en el ramo de la enseñanza, porque se ha preparado para su corazón, lo ha preparado para inquirir en la palabra del Señor y para poder también compartir esa palabra con todos ustedes. Le damos las gracias a todos por su presencia. Amén. Y hasta acá ha sido nuestra exposición de este tema tan importante sobre lo que es el humanismo. Yo estoy seguro que han aprendido bastante, que este concepto de humanismo no estaba tan claro en nosotros, pero ya lo entendemos. Amén. Cuando yo veo movimientos que proclaman la libertad del hombre, derechos civiles, los derechos de la mujer, amén, eso es humanismo. Amén. Y por lo tanto, cuando preguntan, ¿tú eres humanista? Yo digo, no, yo no soy humanista, yo soy cristiano. Amén. Porque no quiero que se me confunda con ese movimiento. Yo entiendo que el hombre tiene libertad, pero yo no creo en el libertinaje que se está practicando en la realidad. Nosotros somos pro vida. Y como somos pro vida, no estamos de acuerdo con aquellos que buscan libertad para la eutanasia, libertad para la muerte. Amén. Y como también somos pro vida, también somos pro familia. Amén. Que buscamos la unidad de la familia. Y esos valores, esos principios, siempre tenemos que proclamarlo, amén, desde nuestra posición cristiana. Y por eso tenemos que velar por la pureza de nuestros púlpitos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestra hermana Josefina tiene un saludo para ustedes, despedida también. Pues nada más queremos darle gracias, decía el profesor, gracias por su presencia, pero también gracias por su paciencia, porque de verdad se les agradece la paciencia, y espero de corazón que haya sido atesorada esta palabra de parte de Dios en los instrumentos que han sido utilizados el profesor y yo, y que tengamos ahora más conciencia y más respeto para nosotros mismos, pero sobre todo respeto a las cosas de Dios. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y muchas gracias. Amén. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.